escalan tan rápido, porque ya sabemos más o menos cómo es la resistencia antibiótica en nuestro sector, ¿no? Definición. Entonces, al toque, miren, asma, ya nos faltan 3 diapositivas, esta y 2 más, para que puedan ir tranquilos y en paz. La definición. Es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Te acuerdas del triangulito, verdad? ¿Cuál era lo principal? La inflamación, la hipersecreción y la obstrucción. Era hoy, ¿verdad? Hoy. La mnemotecnia del doctor Manolo. Hipersecreción, obstrucción reversible de la vía aérea e inflamación, ¿ya? ¿Y por qué la inflamación está en la cúspide? Porque el tratamiento para tu asma, no crisis asmática, asma, es corticoides inhalados. Y lo tienes que tener en consideración porque en la GINA lo tienen como parte del esquema terapéutico en persistente, en intermitente, persistente leve, moderado, severa, de acuerdo al asma, porque otra cosa es la crisis asmática que ahorita la vamos a ver. Entonces, inflamación, enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea caracterizada por síntomas respiratorios recurrentes. Hay sibilancias, hay disnea, y hay tos, que varían en el tiempo y en la intensidad y están asociados a limitaciones variables al flujo aéreo. Entonces, hay un predominio de la inflamación tipo 2 mediada por respuesta TH2, porque la TH1 es de tuberculosis, y hay unas interleuquinas que participan aquí, interleuquina 4 e interleuquina 5, ¿ya? Interleuquina 5 y adicional a esta la interleuquina 13. Hay unas asmas que son con presencia de eosinófilos y hay otras que no, pero la mayor parte son con aumento de eosinófilos. Disminución del calibre bronquial, justamente por la inflamación. La inflamación. En crisis severas puede haber fallo respiratorio, por eso algunas asmas pueden llegar hasta cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica, fallo respiratorio. ¿Y qué pasa, doctora, si a mi papito yo no lo educo bien y después de que mi paciente que ha estado intubado por una crisis asmática no lleva tratamiento de base con corticoides? Porque ya una crisis asmática severa que ha llevado intubación ya es indicio de un asma severa que va a necesitar un tratamiento corticoide inhalado por bastante tiempo. Y mi paciente se va a la casa, nunca más lo trae, o lo trae y lo lleva a otro hospital porque ya le dio roche regresar. Este paciente va a tener un remodelado de la vía aérea y eso es lo que nosotros no queremos. Es como en la insuficiencia cardíaca o las cardiopatías congénitas. Cuando ya tienes un corazón o el síndrome de Eisenmenger, donde hay un recambio de flujos, ya ese corazón no es salvable, ese es trasplantable. O cuando un paciente tiene ya una alteración de la vía respiratoria, ya independientemente del fármaco que le des, eso ya de estar inflamado y reducir, eso ya no reduce y te puede generar complicaciones posteriores en edades más avanzadas, como predisposiciones a bronquiectasias, neumonías recurrentes, ¿no? Por la discinesia ciliar que vas a tener. Entonces, a largo plazo, remodelado. Muy bien, entonces, grupo etario, no te olvides episodios recurrentes de sibilancias y tos. Más la presencia de dificultad respiratoria desencadenados por alérgenos principalmente. ¿Qué te preguntaron una vez? Dermatofagoides, ¿no? Los famosos ácaros alérgicos. Casi todos somos alérgicos a los dermatofagoides, ¿ah? Síntomas típicos, de entre los 6 y 11 años, síntomas típicos más antecedente de ¿qué? De atópicos. Atópicos familiares, asmáticos, con dermatitis atópica, con rinitis alérgica. Variabilidad del flujo aéreo demostrable. Eso es con tu espirometría, ¿verdad? Y en neumología ya sabes cuánto es el valor del DEFI, sub 1, todo eso, ¿no? Demostrable. Mayor de 12 años, igual que los adultos. Criterios clínicos, función pulmonar con variabilidad. En menores de 5 años, te habla del índice predictivo de asma modificado, ¿ya? Que tiene sus criterios mayores y tiene sus criterios menores.
Dentro de los criterios mayores es el antecedente de algún familiar con asma, el antecedente de dermatitis atópica diagnosticada por algún familiar, diagnosticada por un médico, perdón, y que tenga alergia a algún alimento. Y principalmente para que tú puedas utilizar tu IPA, tu paciente tiene que tener mayor o igual a 4 episodios de broncoespasmo, ¿ya? O sibilancias, ¿ya? Muy bien. Los menores no son tan importantes porque dentro de todos los exámenes que he visto que han preguntado un montón de IPA son la subespecialidad y a veces jalan para el residentado de la sub y te preguntaron estos tres. No te quiero atorar de mucha información, quiero que recuerdes este y quiero que recuerdes el criterio por el que tú utilizas IPA cuando hay mayor o igual a 4 episodios de sibilancias y cualquiera de estos criterios mayores. Eso lo preguntaron como en 3 exámenes de subespecialidad de estos últimos 3 años. Entonces, es muy probable de que como ya está instaurándose el índice predictivo de asma y hay muchos niños atópicos, marcha atópica por algún motivo, cada vez son más alérgicos a todo, entonces, ¿ya? Sí, dale una chequeadita. Igual, vamos aquí. Ahora, en asma, yo sí quiero que recuerdes algo, y esto es algo muy importante. Una cosa es severidad y otra cosa es nivel de control. La severidad se da en el episodio agudo que tiene el paciente y de acuerdo a la respuesta que tiene. Y el nivel de control es cómo va reaccionando a través del tiempo. Y te voy a severidad es cuánto tiempo, cuánto tratamiento necesita para estar bien. Necesita para estar bien. Y luego de que inicia su tratamiento con corticoides inhalados, tú dices, lo que se monitoriza ya no es la severidad, sino el nivel de control. Se monitoriza nivel de control y de acuerdo a eso, ¿cómo vas escalando? ¿No? Es corticoides inhalados a bajas, moderadas, altas dosis, uso de Montelukast, uso de terapia biológica y así vas escalando en la terapéutica del GINE, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos asma? No crisis asmática, sino asma. Ah, ya, doctora. ¿Cuándo es intermitente? ¿Cuándo es persistente leve? ¿Cuándo es persistente moderada y severa? Y yo quiero que recuerdes esto, mira, síntomas diurnos en el intermitente menor o igual a 2 días por semana. Persistente leve, mayor de 2 días por semana. En persistente moderada y en persistente severa. Moderada diario y persistente severa continuo. Que también lo puedes entender como diario, ¿ya? Pero puedes tener más de 2 episodios en el día. Síntomas nocturnos en intermitente, menor o igual a 2 noches por mes, de 3 a 4 noches por mes, en la persistente moderada, más de una noche por semana y persistente leve diaria. Con estos datitos de síntomas diurnos y síntomas nocturnos, para mí es más que suficiente para que tú sepas distinguir. Si tú te quieres dar una fumadita de esto, no hay ningún problema, pero arriba, o sea, las preguntas que yo he visto, con que sepas cuántos episodios de crisis nocturno-diurna tenga, es más que suficiente. O sea, no te sobresatures porque sé que no es el único curso que tienes que estudiar. Ya vengo yo después con neonatología y así, ¡pa!, les vamos a dar. Entonces, sí, es mucha información. Si para mí esto es mucho, y yo me imagino ustedes que tienen que repasar todo lo demás, mi más sentido pésame, hasta que estén en la especialidad. Ya de ahí se van a traumar más, pero no importa. Entonces dices, interpretación, mira, para el control, ¿cuándo tú defines y en qué nivel de control está tu paciente? Según la guía del 2024, y va a ver aquí un tóxico, me dice, doctora, pero hay una guía nueva que recién sí, pero ni siquiera la están aplicando en Europa, ni en Estados Unidos la van a aplicar acá, a las justas están con la del 2024 y eso todavía. Entonces, mira, 4 preguntas, 4 preguntas que las tienes que hacer después de haber iniciado tratamiento a las 4 semanas. O sea, después de que tú inicies corticoides inhalados o el tratamiento que hayas decidido instaurar en tu paciente de acuerdo a la gravedad de su asma, tú te preguntas lo siguiente al mes cuando lo recitas. Señora, ¿síntomas diurnos más de 2 veces por semana? ¿Sí o no? Es tan simple como eso. ¿Ha tenido despertares nocturnos por el asma? ¿Sí o no?
¿Ha tenido la necesidad de utilizar terapia de rescate, salbutamol, formoterol y con corticoides inhalados, más de 2 veces por semana? ¿Sí o no? ¿Ha tenido dificultad o restricción en la actividad física porque le faltaba el aire? ¿Sí o no? Si tus respuestas de sí han sido de 0 a 1, la interpretación es que es un asma bien controlada. Y tú continúas con la misma dosis que le has dado. Si tu paciente, si tu mamita, ¿no? Porque el paciente de repente es muy chiquito y no te responde, o por ahí viene con la mamá y la mamá sabe más, porque siempre son las mamás las que saben todo, de 2 a 3 cis, entonces es un asma parcialmente controlada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Verificar la técnica de inhalación. No voy a estar dándole así como perfume, como Doctor House. En verdad, a veces pasa y ya no se pasó. Yo pensé que era chiste, pero cada cosa que he visto. 4. Si tiene las 4 preguntas como sí, no controlada. Si alguna vez te preguntan cuál es la principal causa de no control de un diagnóstico de asma, es por mala técnica inhalatoria. ¿Ya? La técnica inhalatoria es súper sencilla y en realidad utilizan su aerocámara o, bueno, idealmente la aerocámara con los puff, ¿no? Tienes que agitar el canister, que es el salbutamol, y entre cada puff el niño tiene que abrir la boca y hacer 5 a 8 respiraciones con la boca abierta. Descansar por lo menos 1 minuto y continuar. Pero bueno, eso ya es para que lo lean y ya si alguien quiere saber me pregunta y yo le explico. Ahora, revisa siempre la técnica inhalatoria, la adherencia. Si es que tu paciente está recibiendo un tratamiento adecuado, tú eres la mejor neumóloga o neumóloga pediatra y pucha, todavía el papá viene y dice, no, doctor, yo por gusto he pagado mis 500 soles de consulta. Obviamente no cobras 500, pero estamos soñando, ¿no? Ya. Y doctora, y no controla. Ah, señor, y viene con su cigarro, señor. No, no, es que yo no fumo, doctora, yo vapeo. Ya, peor pues. Entonces, si el ambiente de tu paciente no contribuye y tú eres el mejor médico, le estás dando el mejor tratamiento y el ambiente no ayuda, ese paciente no va a mejorar. Entonces, asegúrate de que el ambiente también te dé las facilidades. Si tu paciente vive, no sé, en donde hay un montón de ventarrones, tiene sus cortinas de peluche, su fraza de peluche, duerme con peluches, obviamente no va a mejorar. Entonces, eso también, ¿ya? El Montelukast es menos eficaz que los corticoides inhalados y tiene una alerta de efectos neuropsiquiátricos. Lo utilizan para la rinitis alérgica, porque hay una teoría. Si hay rinitis alérgica, este proceso inflamatorio desciende y obviamente desencadena una crisis asmática. El Montelukast se utiliza para la rinitis alérgica, pero sí, efectivamente, tiene efectos neuropsiquiátricos en el sentido que hay pesadillas nocturnas y alteración del comportamiento en algunos pacientes. Entonces, tratamiento crónico. Paso 1, si son síntomas infrecuentes, hay un asma confirmada, cada vez que use SABA, ¿qué es lo que vamos a dar? Corticoides inhalados a bajas dosis. Si tiene síntomas más de 2 días por semana o crisis en el año, o sea, más de 2 crisis en el año, ¿qué le vamos a dar? Y corticoides inhalados a bajas dosis diaria, ya no solamente en la crisis, más usada de rescate. Si tiene síntomas casi diarios o despertares semanales, le damos corticoides inhalados a dosis baja media, combinados con tus beta agonistas de acción larga, ¿ya? Y en el caso de que sea persistente no controlada pese a lo anterior, le podemos dar corticoides inhalados a dosis alta, más el uso de beta 2 agonistas de acción larga, más los antimuscarínicos de acción larga, ¿no? Muy bien. Derivar siempre a neumopediatría. Usualmente, este manejo de asma inicial antes de que sea una persistente moderada o severa debería ser manejada por el pediatra. Pero a veces cuando tenemos a la mano tanta subespecialidad, sobre todo aquí en Lima porque en provincia es muy difícil, tienes que formarte con la capacidad de poder resolver lo, lo mínimo fundamental. Y si puedes resolver más, mejor, porque si te vas a provincia, de ti va a depender la salud de tu paciente. Entonces, siempre con esa responsabilidad, ¿no? Sin presiones. Sin presiones. Ah, sí, es diario. O sea, diaria, ya de a partir del 2 diaria, pero ya con aunándole los agonistas, beta 2 agonistas de acción larga, y abajo, aparte de los beta 2 agonistas de acción larga, los antimuscarínicos. Ujú. Sí, solamente cuando hay la crisis. Por eso te dice, cada vez que use SABA, puede utilizar corticoides, y idealmente es durante las crisis, nada más. Ujú. Sí, a dosis baja diaria.
porque es diaria. En cambio, en la que tiene 1, es solamente cuando use el SABA, o sea, cuando tenga el episodio agudo, le aunas el corticoide. Bueno, eso es lo que mencionaba. Sí necesito que recuerden de que cuando a nosotros nos hacen preguntas acerca de asma, la mayor parte de las preguntas que han venido ya en residentado, subespecialidad, que han venido en ENAM, en internado, están en base al score pulmonar. Hay muchos scores. Seguramente ahora me van a preguntar, doctora, ¿qué score se utiliza para el asma? Así como me preguntaron qué score se utiliza para el lactante febril. Y ya hablamos ya del score de Boston, el step by step, y los dos que te preguntan. En el caso de asma, yo sí les voy a pedir de que sí entiendan esta parte, que el score pulmonar es a partir del cual se basan para hacer las preguntas. Existen otros scores que no te van a ayudar mucho. Este te va a orientar un poco más porque son menos parámetros y más fáciles de reconocer. Así que, dándole continuidad a esto, hablemos de lo que es una crisis asmática cuando hablamos de una exacerbación de un cuadro. Recordemos que cosa muy aparte que ya vimos en su momento es la clasificación del asma, que por cierto, salió la nueva guía del 2026, ¿no? Del manejo de asma, del GINA. Pero no se asusten que el concepto que yo les di acerca del tratamiento es el mismo. Simplemente de que en la fase de intermitente ya no solamente es el uso de SABA más tu corticoide en cada episodio, sino también podrías utilizar corticoide inhalado para cada episodio junto con un LABA. Es lo único que ha cambiado y lo que ustedes tienen que saber, nada más, ¿ya? Ahora, la crisis asmática, recordemos, es un episodio agudo, subagudo de empeoramiento progresivo de síntomas caracterizados por el aumento de la obstrucción del flujo aéreo. Recuerda nuevamente tu triángulo fisiopatológico del asma, que es hoy, ¿no? Hoy. Inflamación, que es el pilar principal. Hiperactividad bronquial y obstrucción o hipersecreción. Vemos aquí, dentro de los parámetros de tu score pulmonare, pulmonari o pulmonare, como quieras. Son 3 parámetros: edad, escuchas o no las sibilancias y cómo las escuchas, con necesidad o no de estetoscopio, y el uso de musculatura accesoria, nada más. Ahora, yo divido mis grupos etarios, menos de 6 años, mayores igual a 6 años. Yo sé que en neumonía yo te puse parámetros para catalogar como taquipnia. Te hablé de los menores de 2 meses, hablamos de taquipnia cuando la frecuencia respiratoria es mayor o igual a 60, cuando era de 2 a 11 meses, cuando era menor mayor o igual a 50, y cuando era hasta antes de los 5 años, que era mayor o igual a 40. Pero de todas formas, yo quiero que recuerdes estos valores porque esta es una tabla que respeta para el score de gravedad de la crisis asmática. Entonces, miren el slide que está aquí, esto es porque va para menores de 6 años y esto es para mayores iguales de 6 años, ¿ya? Y así es por eso que se divide acá, ¿ya? Para que no te vayas a confundir porque hay dos valores. Entonces, permítanme que me hago chiquita acá para no verme. Ya. Entonces, la frecuencia respiratoria en menores de 6 años tiene un puntaje de 0 cuando este es menor de 30 respiraciones por minuto. Y un puntaje de 0 para mayores de 6 años cuando esta es menor de 20 respiraciones por minuto. De igual forma, ¿cuándo tiene el puntaje de 1, doctora? Depende del grupo poblacional. Si es menos de 6 años, de 31 a 45. Si es mayor o igual a 6 años, de 21 a 35. 2 puntazos. Si es que tu paciente es menor de 6 años, de 46 a 60. Si es mayor o igual a 6 años, de 36 a 50. Y 3 puntazos. Si es que tu paciente está con más de 60 respiraciones por minuto y es menor de 6 años, o si es que tiene más de 50 respiraciones por minuto y es mayor o igual a 6 años. Ahora, la presencia de sibilancias, muy sencillo para que ustedes lo puedan recordar. 0 significa que no se auscultan sibilancias. 1 son sibilancias auscultables a la expiración. Expiración. ¿En qué momento, doctora? Al final de la expiración. Tiene 2 puntazos cuando es en toda la expiración. O sea, puede comprometer tanto la parte inspiratoria, expiratoria y es con estetoscopio.
Y finalmente, 3 puntos cuando las sibilancias son audibles sin estetoscopio. En estas dos, tanto del primer punto, de un punto y de 2 puntos, ambos son auscultables con el estetoscopio, no audibles sin este. Por eso el de 3 puntos hace la diferencia. Uso de musculatura accesoria, no, leve, aumentado, máxima actividad. Y en realidad se los pongo con estas palabras tan simples porque así lo han preguntado. Es más, es igual que en deshidratación, cuando te hablé de los signos cardinales de una deshidratación severa, que te hablé de signo del pliegue muy marcado, deterioro del sensorio. eh, en el caso de esto, de igual forma, tú vas a notar en las preguntas de examen que te van a orientar a esto, ¿no? Que es el uso máximo de la musculatura accesoria, es un leve aumento, o es leve imperceptible, o no tiene uso de musculatura accesoria, y ahí te vas a poder orientar ayudándote del resto de los puntajes. Porque si bien es cierto, esto te va a ayudar con alguno que otro puntaje, el resto de los parámetros evaluados, sibilancia, edad, y bueno, la frecuencia respiratoria para la edad, te va a ayudar a determinar si es que es leve, moderada, severa. Doctora, a mí me ha salido de 0 a 3 puntos, ya, eso es leve. De 4 a 6 puntos, moderada. De 7 a 9 puntos, severa. Y esto lo utilizamos un montón en emergencia porque después de que tú le das su terapia de rescate a tu paciente, dependiendo de la gravedad del cuadro con el que viene la crisis, tú vuelves a aplicar el score pulmonar. Ya, tu paciente entró con un score pulmonari de 6. Después de la terapia broncodilatadora, ¿cuánto tiene de score pulmonari? Tú tienes que saber los parámetros porque son sencillos de recordar. Entonces le dices, no, doctora, después ha tenido 4. Ah, ya, está respondiendo. No, doctora, permanece con 6. Ah, ya, catalogas que esa crisis moderada se mantiene como moderada y tiene el riesgo de evolucionar a una severa y el tratamiento también cambia, como te voy a mencionar. Ahora, doctor, ¿y qué sucede si mi paciente en mi score pulmonari solamente tiene 3 puntos, pero me viene con una saturación de 91? La saturación no tendría por qué estar por encima de la clínica. Así que si tu saturación es menor, tú catalogas con el peor de los casos, en el peor de los casos. Doctora, mi paciente es leve con respecto al puntaje del score pulmonari, pero tiene una saturación de 91, es severa. La saturación te orienta a esto porque es una función vital. Y si tu paciente tiene una saturación de 91, significa de que no se está transportando el oxígeno a partir de la hemoglobina de la manera adecuada, a pesar de que sea un poco inespecífico, para nuestro proceso de emergencia nos sirve un montón. Así que sí, si tu saturación es menos de 91 y tienes un score pulmonari leve, esto ya cataloga como una severa. Así, para eso te sirve la saturación. Ahora, recuerda que cuando nosotros estamos en asmas severas o con riesgo vital, cuando ya tienen un puntaje, bueno, que ya no podrían tener más de 9, tienes que pensar en qué casos de la proyección de tu paciente robot. Doctora, me han pintado un paciente que tiene el tórax silente. Ya, doctora, no me preocupo porque no tiene sibilancias, tiene 0 puntos. Pero ¿en qué contexto? ¿Cómo luce tu paciente? ¿Con hambre de aire, cianótico, con uso de musculatura accesoria? No le escucho nada, pero está con distrés respiratorio, tórax silente. Eso es una severa hasta demostrar lo contrario. Una falla cardiorrespiratoria en cualquier momento te hace una parada. Alteración de la conciencia, la bradicardia, la bradipnia, la hipotensión, cianosis central y el antecedente de que haya tenido algún ingreso previo a UCI o ventilación mecánica también te orienta a la severidad del cuadro. Algo que ustedes deben de recordar, que el shock en general puede ser de distintos tipos: obstructivo, cardiogénico, bueno, es distributivo, obstructivo, hipovolémico, séptico. En el caso de estos pacientes, recuerda que lo primero que se altera en cualquier tipo de shock es la frecuencia cardíaca. El último parámetro que tú ves que se va alterando en un paciente con shock es la presión arterial. Así que sí es un dato que te sirve para que estés monitorizando. Todo paciente, independientemente de cuál sea el origen del shock, tienes que monitorizar frecuencia respiratoria, saturación y diuresis también, si es que le estás aportando alguna cantidad de líquido. Porque imagínate que a un respiratorio lo hidrates, no le das su balance, o sea, no le haces su balance hidroelectrolítico y lo encharcas, o le produce su edema agudo de pulmón, que ya muchas veces ha pasado. Entonces, es importante que recuerdes. En el asma, ¿damos antibiótico? No. Recuerda de que no se utiliza antibióticos de rutina. Si bien es cierto, entonces no se utiliza de rutina, no se usa de rutina.
Si bien es cierto, uno de los exacerbantes principales de una crisis asmática son los procesos virales, los procesos virales no necesitan que le inicies antibiótico-terapia. ¿Cuántas veces a nuestra hospitalización o a nuestra emergencia han llegado pacientes con virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus, con fiebre, obviamente, porque estos virus son muy escandalosos en la clínica inicial y le inician ceftriaxona y le inician ampicilina, cuando el paciente realmente no lo necesita? Esto lo digo para que ustedes no cometan esos errores. Si es un paciente que no tiene una clínica infecciosa, es más, tú tienes un hemograma, tienes una radiografía ya porque por ahí dijiste fiebre, de repente es un foco neumónico el que tiene, pero no visualizas nada y el deterioro es más respiratorio, mejora con la terapia broncodilatadora, no tendrías por qué iniciarle tratamiento antibiótico como tal. Tienes que descartar que no sea una causa viral. Si tienes posibilidad de tomarle un IFI viral, toma, pero si tienes el antecedente epidemiológico por ahí que la mamita estuvo y tuvo una carga positiva, no sé, para COVID, para rinovirus, para influenza virus, muy probablemente sea el desencadenante. Sedantes, opiáceos o mucolíticos. Entonces, hay que evitar en la medida de lo posible cualquiera de estos. No damos sedantes porque lo que hacen es generar depresión respiratoria. Y bueno, los opiáceos que tienen la propiedad de ser antitusígenos, igual no los damos, justamente porque lo que queremos es barrer con la hipersecreción del moco y lo que buscamos es que se aperturen los bronquios que están con proceso inflamatorio y la hipersecreción, el moco se queda ahí atrapado y es un potencial caldo de cultivo para una infección. Entonces, que tienen antitusígenos proscritos, no se da. Y los mucolíticos menos. El mejor mucolítico que le podemos dar a nuestro paciente es los líquidos por vía oral. Recuerda, líquidos claros o en su defecto una hidratación endovenosa para ayudar a la eliminación del moco, porque los mucolíticos pues lo que van a hacer es simplemente hacer que los cilios que movilizan el moco pierdan esa movilidad y el moco se quede estacionario y se sobreinfecta. Gases arteriales, cuando nosotros solicitamos gases arteriales al paciente, no es siempre, porque recuerda, si un paciente está saliendo con la terapia broncodilatadora, someterlo a un proceso de estrés como es el sacar una muestra de AGA, que es súper doloroso, por cierto, si es que alguna vez nunca te han tomado, experimenta para que sepas lo que duele. Entonces, estos pacientes solamente tú les solicitarías en el caso de que a pesar de la terapia broncodilatadora no está respondiendo como tal y tiene un riesgo inminente de que vaya a ingresar para ventilación mecánica o algún dispositivo de mayor flujo. Por ejemplo, lo que se utiliza acá, que he visto que utilizan bastante, cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Entonces, gases arteriales solamente en casos de severidad o deterioro respiratorio, o ya cuando estás teniendo las características de FIN. Ya me acordé, la vez pasada no me acordaba de la mnemotecnia de los criterios para intubación. FIN es fatiga muscular o fatiga respiratoria, I de inestabilidad hemodinámica y N de alteración neurológica. Entonces, si tu paciente tiene esto, fatiga respiratoria, o sea, de los músculos respiratorios, tú ya te das cuenta, cuando el paciente está respirando y ya no puede ya utilizar más sus músculos accesorios, fatiga respiratoria, cuando tiene inestabilidad hemodinámica, o cuando tu paciente está neurológicamente comprometido y tiene un riesgo inminente de VM, ventilación mecánica, hazle un haga de control. Y siempre recuerda, cuando tu paciente responde ya a la terapia, siempre educación y un plan de trabajo posterior, ¿ya? Siempre es importante que todo paciente que ingrese por emergencia con un cuadro de crisis asmática, y peor aún si no es el primer episodio y el paciente no está recibiendo un tratamiento de base, que orientes y eduques a la familia, que es importante que lo vea un pediatra o en su defecto, y si es posible, un neumólogo pediatra para que le inicie el tratamiento, ¿ya? Porque según las nuevas guías, todos los pacientes, independientemente sean catalogados como asmas intermitentes, persistentes leves, moderadas o severas, van a necesitar un tratamiento, aunque sea de rescate, pero lo van a necesitar, ¿ya? Si no, ya sabes la consecuencia posterior, que es la remodelación de la vía aérea. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. Y acá, doctora, ¿cómo yo manejo mi crisis asmática? Acá te lo voy a hacer bastante resumido porque muchos me preguntaban en anteriores oportunidades cuando también tuve la posibilidad de poderles enseñar, doctor, ¿y cuántos PAF le doy?
En tal día dice 4, en tal día dice 8, en tal día dice 6. Ya, vamos a poner un parámetro y te voy a enseñar. Si es menor o igual a 20 kilos, máximo hasta 5 PAF. Si es mayor de 20 kilos, máximo hasta 10 PAF. ¿De qué estamos hablando? De los beta 2 agonistas de acción corta, pero ahorita te lo oriento acá. Si es una leve, usualmente no suelen requerir oxígeno porque es leve, está en un score de 0 a 3, ¿no? Entonces aquí generalmente no requiere. Por lo tanto, si no requiere, ¿por qué, doctora, a las leves? Por ahí, bueno, muy difícil que te venga una leve en emergencia, usualmente te vienen de moderada a severa. Entonces, a las leves no los deberías de nebulizar, porque la nebulización implica el uso de oxígeno, que es una medicina. Y si no lo necesita y le das una medicina que no necesita, le generas efectos adversos, ¿ya? Los ABA, en este caso, lo das con el MDI. Doctora, ¿qué es el MDI? Es un microdosificador inhalatorio, o sea, que te da la cantidad. ¿De cuánto viene el salbutamol? De 100 microgramos, ¿no? Tú haces el PAF y esa es la cantidad de medicamento que te suelta. Entonces, este es el dosificador, el microdosificador inhalatorio. Y lo que nosotros utilizamos es, lo que sí utilizamos en pediatría es un espaciador, más espaciador, o la aerocámara que le decimos, ¿no? Que es la mascarita con el dispositivo, el tubito, y esto es para que el medicamento tenga más chance de que al momento de que lo vaya a soltar, puede ingresar como micropartículas al pulmón. ¿Por qué? ¿Qué sucede, doctora, si el paciente lo hace directo? El medicamento, como sale con tanta fuerza, se queda adherido a la parte de la orofaringe. ¿Y dónde debe trabajar? En la orofaringe no hay alveolos. Tiene que ir para la parte respiratoria. Entonces, la aerocámara hace ese trabajo en el que el impulso inicial como que se pierde, se queda el medicamento dentro de la aerocámara y el paciente aspira y de esta forma el medicamento actúa donde debe de actuar. Entonces, por eso es que se utilizan, ¿ya? Entonces, esto es, ¿cuántas veces le tengo que dar, doctora? Cada 20 minutos por 1 hora, es decir, 4 veces por 1 hora. ¿Y cuánto es la dosis, doctora? Acá era menos de 20 kilogramos, era menos de 20 kilogramos hasta 5 PAF. Mayor o igual, ahí era mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual a 20 kilogramos hasta 10 PAF. ¿Ya? Muy bien, recuerda que cada PAF son de 100 microgramos, porque así viene el dispositivo dispensador, por eso es un microdosificador inhalatorio. Corticoide sistémico, ¿necesitará o no necesitará? No todos los pacientes con asma, crisis asmática leve van a necesitar la prednisona o prednisolona por vía oral en jarabe. Acostúmbranse a saber identificar. Si es un paciente que no es su primer episodio, muy probablemente lo vaya a necesitar. Si es su primer episodio, no les pongan a corticoides de manera innecesaria. Si es que lo necesitase, si tomas tú la decisión de pedirlo, prednisona o prednisona, o en su defecto prednisolona. Recuerda que la dosis es por vía oral de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿ya? Entonces, ¿y cuánto es lo máximo que puedo dar, doctora? Entre 30 a 40 miligramos al día, ¿ya? ¿Por cuántos días? Si es que le voy a recetar, máximo por 3 a 5 días. Con esto se va, no es que se vaya a quedar en hospitalización. Bromuro dipatropio, como un LAMA, no lo utilizamos. No se utiliza para crisis asmáticas leves. Y el sulfato de magnesio, pues mucho menos. Moderada. Nosotros en moderada dependerá, doctora. Si la saturación de oxígeno de mi paciente es menos de 92%, para la altura de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, 2.500, perdón, no es 25.000, ahí, o menos de 85% cuando es por encima de 2.500 sobre el nivel del mar, ya podría pensar en darle oxígeno suplementario con una cánula binasal. No necesitas un dispositivo de más flujo. Ahora, el salbutamol es el mismo esquema, igualito que el de arriba, con la máscara el microdosificador inhalatorio más su máscara espaciadora. Igual, cada 20 minutos por 1 hora. ¿Cuánto es lo máximo que le puedo dar? 5 PAF menores de 20 kilos, 10 PAF a los mayores iguales de 20 kilos. Doctora, ¿y de qué va a depender de la cantidad de salbutamol que vaya a utilizar? Lo que sucede es que muchos pacientes a veces no toleran el PAF como tal.
Y lo que hacen cuando son más chiquitos, les damos un poquito más de dosis porque sabemos que se va a mover y no va a recibir la cantidad que necesita. Entonces eso dependerá de tu criterio, porque decirte 4 y al final recibe 2, decirte 5 y al final recibe 1. Entonces eso es importante. El corticoide sistémico, el corticoide recuerdan de que lo que recomiendan es que sea siempre por vía oral, para la moderada de igual forma, ¿ya? Misma dosis que en la leve, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Y lo máximo, ya sabes, de 30 a 40 miligramos. Por 3 a 5 días, igual. El bromuro de hipatropio, solamente si después de un ciclo de haberle dado tu SABA, está con oxígeno, y le has dado el corticoide que lo das inicialmente, y no responde tras una hora sin respuesta, puedes pensar en añadirlo respuesta. Es como que escalas, ¿ya? Y aquí es de 2 a 6 PAF, universal, de 2 a 6 PAF cada 20 minutos, posterior a la inhalación con el salbutamol. La técnica es la misma, utilizas la misma aerocámara o máscara dispensa o el espaciador, ¿ya? Y el sulfato de magnesio, si es que no responde a tu terapia de segunda línea que has utilizado, tu bromuro de hipatropio, puedes pensar en utilizarlo. Se puede pensar en usar frente a la no respuesta. Y ahorita te indico en la tercera cómo lo vamos a preparar. Sí te sugiero, si en alguna vez si en alguna oportunidad nos preguntasen, justo en una charla de neumología pediátrica, hablaban del uso temprano de sulfato de magnesio. Si tú tienes el antecedente de que tu paciente ha estado hospitalizado previamente, crisis asmáticas muy severas que han llegado hasta ventilador mecánico y en esta oportunidad te viene por una crisis asmática moderada y sabes que va a evolucionar o no está respondiendo de manera adecuada y ya sabes más o menos cómo es la cronología de la enfermedad, entre más temprano utilices el sulfato de magnesio, mejor respuesta. No se trata de la cantidad de dosis que des, sino de lo temprano que tú reconozcas el uso de esta, ¿ya? Y eso dependerá de cómo te pinten el paciente en la pregunta del examen. Severa. Cuando es severa, igual que aquí arriba, el oxígeno lo inicio de igual forma, doctora. Cuando mi saturación de oxígeno, doctora, para 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar se encuentre por debajo de 92%. Y cuando mi paciente viva por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando mi saturación esté por debajo de 85. Recuerda que tu saturación ideal para este tipo de pacientes es mantenerla por encima de 94%. ¿Utilizo salbutamol? Sí, doctora. ¿Y ahora cuántos PAF? Ah, ahí viene la cosita. Ya no es con PAF, es nebulización. Y ahí como que le aportas también el oxígeno. Y entre nebulización el paciente tiene que estar con un apoyo oxigenatorio, de ser el caso que mantenga esas saturaciones que te menciono. Entonces, doctora, ¿cómo preparo la nebulización? Recuerda que el salbutamol para nebulizar, salbutamol en gotitas, viene de 5 miligramos por mililitro. Doctora, ¿cuánto le corresponden gotitas a mi paciente? 0.6 por kilogramo de peso. ¿Cuánto es lo máximo que puedo dar? 1 mililitro. Doctor, es decir, máximo por paciente, 20 gotitas por nebulización. Es lo máximo, porque si no puedes desencadenar efectos adversos que ya sabemos cuáles son y que en realidad hasta con la dosis terapéutica los ponen ansiosos, con temblor, taquicardia, ansiedad, más aún si tu paciente tiene algún diagnóstico psiquiátrico o psicológico, puede alterar más, así que ten en consideración eso y explícalo previamente. Y esto, doctora, ¿cada cuánto lo nebulizo igual? Cada 20 minutos por una hora, pero es nebulización, ya no es PAF. ¿Ves la diferencia? Cada 20 minutos por hora, por una hora. Muy bien, entonces, y en este caso, doctora, ¿también le doy por vía oral? No, si ya tu paciente tiene el diagnóstico de una severa, no te va a tolerar vía oral porque está con todo el distrés respiratorio y tú sabes que frente a cualquier distrés respiratorio tienes que proteger la vía aérea y una de ellas es NPO. Por lo tanto, le vas a dar vía endovenosa. EB. ¿Cuánto le doy, doctora? Es la misma dosis, pero ya no utilizamos ni prednisona ni prednisolona. Lo que se prefiere utilizar es la metilprednisolona. A dosis igual, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. ¿Ya? ¿Cada cuánto, doctora? Esto se coloca cada 6 horas.
¿ya? Y máximo, idealmente, cuando tú recibas a tu paciente, asegúrate de poner la fecha de inicio del corticoide, porque si tú das 5 días, tú puedes suspender el corticoide de golpe, no hay ningún problema, pero si pasas de ese tiempo, luego vas a tener que estar pensando, ¿cómo lo voy a desescalar? Porque si se la quito muy rápido, le puedo provocar algún efecto adverso adicional que seguramente ya lo han visto, y si no lo han visto, no quisiera que lo vean tampoco porque podrías preocuparte. Entonces, cada 6 horas, máximo por 5 días. Siempre pongan su fecha de inicio. Acostumbrémonos a hacer las cosas bien para que luego no tengan problemas. Lo máximo, doctora, porque hay niñitos que vienen de 82 kilos y tienen 9 años. Ay, doctora, ¿cuánto le doy? Porque también recuerden de que, y esto es un datito antes de que me olvide. Cuando nosotros damos ventilación mecánica, independientemente del peso actual del paciente, nosotros siempre programamos la máquina de ventilación mecánica al peso ideal del paciente, por si acaso. No es que con 82 kilos le vamos a dar para 82, no. Es de acuerdo al peso ideal para la edad. Por si acaso te menciono esto, si alguna vez te pregunto. Bueno, entonces son por 5 días y máximo, te dije, 60 miligramos por día en conjunto de todas las dosis, ¿ah? Hipratropio. El bromuro de hipatropio sí lo utilizamos. Igual, doctora, ¿pero cuánto? De 4 a 6 PAF, posterior a cada nebulización con SABA. Posterior a cada nebulización con SABA. Ya, doctora, o sea, cada 20 min. Exacto. El sulfato de magnesio, acá sí lo utilizas. ¿Y cómo utilizamos, doctora, el sulfato de magnesio? La dosis máxima es 2 gramos, 2 gramos por día. Entonces, ¿cómo lo preparo? Usualmente es de 40 a 50 miligramos por kilogramo. ¿Con cuánto lo diluyo, doctora? Esto lo vas a diluir con 50 a 100 mililitros de NaCl al 0,9% y lo vas a dar endovenoso. Doctora, ¿en cuánto tiempo? 20 minutos. Doctora, ¿hasta cuántos bolos de sulfato de magnesio puedo darlo? Bueno, puedes dar de acuerdo a la respuesta que tenga tu paciente. Pero ¿qué te acabo de decir? Que no depende de la cantidad de bolos que le vayas a dar, sino en el momento en el que realmente lo necesite o que tú veas potencial riesgo de desmejora, tú le das al inicio, con uno basta. He visto yo que le dan hasta 3 y hasta le dan sulfato de magnesio nebulizado, pero hay un riesgo muy grande. Así como las pacientes preclámpticas que tú las tratas con su sulfato de magnesio para manejar la presión arterial, las puedes intoxicar. ¿Y qué pasa, doctora? ¿Por qué me dice 20 minutos y diluido en 50-100? Porque si lo administras muy rápido, produces el efecto adverso. ¿Qué me puede producir? ¿Qué han visto que en las gestantes cuando han visto ginecobstetricia produce la administración muy rápida de sulfato de magnesio? Doctora, ¿qué me produce? Muy bien, por ahí escuché hipotensión. Puede producir náuseas, puede producir bradicardia, o sea, depresión de todo, o sea, como si le hubiera dado, no sé, como si se fuera a desmayar, bradicardia, como a predominio de parasimpático, bradicardia, rubor facial o rubefacción, como le quieran poner, rubor facial. En el caso de que te suceda esto, ¿qué tienes que tener listo como parte de tu antídoto? Perfecto, tu gluconato de calcio, ¿ya? Muy bien, en el caso de que mi paciente esté con riesgo vital o con una inminencia de que vaya a ingresar a UCI, todo paciente que está con FIM, fatiga muscular, inestabilidad hemodinámica, alteración del sensorio, potencialmente intubable, tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos porque es ahí donde se monitoriza. Doctora, entonces, ¿qué es lo que yo doy en oxígeno, doctora? Primero intento sacarlo y utilizan máscara Venturi. Le dan chance al inicio, cuando tu sistema de bajo flujo no te sirve, tu cánula binasal está ahí de adorno en la nariz del paciente porque ni le aporta nada, necesitas máscara Venturi. Ya, no funciona mi máscara Venturi, doctora, mi paciente está con deterioro, mayor fatiga muscular, ya, puedes escalar a cánula nasal de alto flujo. Doctora, la cánula nasal de alto flujo te da flujo y te da presión. Y puedes utilizar hasta 2 litros por kilogramo de peso, que es lo máximo que puedes dar. Lo máximo que dan son 50 litros como flujo.
flujo 50 litros. Si no te sale, es horrible porque es una presión. Imagínate que con 5 litros a las justas aguantan algunos pequeñitos porque el flujo es intenso. 50 litros es como un disparo a la nariz. Y una de las complicaciones principales del uso de cánula nasal de alto flujo es el sangrado nasal. Entonces, imagínate que tu pequeñito chiquitito que a las justas tolera que lo estés tocando y está con la fatiga, no tolera el SINAF, ya, no hay forma. Es el único sistema que yo le podía ofrecer previo a intubarlo, lo tienes que intubar. Entonces, si es que no te sirve tu SINAF, porque muy pocos son tolerados, entonces vas para tu ventilación mecánica. BM. Y vamos a hablar entonces de los parámetros que utilizamos. No, mentira, eso no te va a venir en tu examen. Entonces, ventilación mecánica. Ya, sorry. Acá estamos volando. Entonces, nebulización. La nebulización en este caso ya no es cada 20 minutos, porque tú no tienes 20 minutos entre nebulización y nebulización. A ver, doctora, ¿cuánto es el Glasgow los primeros 20 minutos? Ah, no, estaba en 13 y ahora 9. Ah, no te pases. Pues entonces no podemos esperar tanto. Aquí las nebulizaciones son continuas por 1 hora. Nebulización continua, o sea, todo el tiempo, doctora, todo el tiempo. Nebulización continua con SABA. 1 hora. Mínimo, ¿ah? Muy bien. Corticoide sistémico, endovenoso, como ya hemos visto, la misma dosis. No la tienes que mantener en infusión. Se da cada 6 horas metilprednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. No te olvides no exceder los 60 miligramos por día. Y en el caso de estos pacientes tienes que evaluar, pues no le voy a retirar a los 5 días a menos que mi paciente tenga una mejora clínica muy fuerte, ¿no? Eso lo tienes que evaluar a posteriori. Igual, el bromuro dipatropio lo puedes utilizar como posterior durante el proceso de nebulización las veces que necesiten, ¿ya? Ahí te voy de acuerdo a demanda. Porque no tenemos bromuro dipatropio para nebulizar, solamente lo tenemos en aerosol. Por lo tanto, hay un dispositivo que tú desconectas de los distintos aportadores de oxígeno hasta de la ventilación mecánica, en donde en el mismo acople tú das los PAF, ahí directo. No sirve tanto, pero bueno, es algo, ¿no? Porque lo ideal sería que sea nebulizado, pero no tenemos el bromuro dipatropio para nebulizar en Perú. Y el sulfato de magnesio casi siempre es indicado. A la misma cantidad, la misma dosis y de acuerdo a la respuesta tú vas evaluando. Si le doy 1, 2, 3 rescates de sulfato de magnesio, recuerda de que la eficacia del sulfato de magnesio no es por las dosis, es por el tiempo adecuado en el que lo hayas iniciado. Muy bien. ¿Queda claro esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Lo traté de hacer lo más entendible posible porque esta es la parte que más me preguntan, porque es lo que a mí más me confundía. Y hasta hace poco ya lo he entendido un poquito mejor. No sé si tienen alguna consulta de acá antes de pasar a la siguiente diapositiva. Igual yo les sugiero que llegando a casa te hagas todas las preguntas de asma y crisis asmática. Si alguna de ellas no se resuelve con este cuadrito, te debo un pollito a la brasa. Y si te debo el pollito a la brasa, me escribes nomás. Me mandas la pregunta, yo con gusto te voy a ayudar. Ahora, doctora, ¿cómo hago? O sea, todo el tiempo tengo yo que seguir con ese mismo tratamiento. No, por eso es manejo de la crisis. Doctora, ¿qué sucede si mi leve no funciona y pasa para moderada? O de mi moderada pasa para severa. ¿O qué pasa al revés? Si de mi severa responde, pasa para moderada. Ah, ya, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, primero, recuerda los principios comunes, ¿ya? La Pepa Villamedic. Y te dice, evaluar siempre frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, a pesar de que la frecuencia cardíaca no sea un criterio dentro del score pulmonary, recuerda también estar monitorizándolo porque es uno de los indicativos, una de las funciones vitales que se altera inicialmente, ¿no? Dijimos que era primero el corazón y luego la presión, al último la presión. Uso de musculatura accesoria, ah, ya doctora, sí, eso sí está en el score pulmonary. Las sibilancias, sí doctora, y la saturación que la mencionamos como parte de un requisito de que independientemente de que tu score pulmonar esté bajo y si tu saturación está muy alterada, ya la severidad la determina la saturación. El oxígeno, no te olvides, ya lo hemos mencionado tantas veces que no nos podemos olvidar. Menos de 92% entre 0 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Menos de 85% por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Reevaluar en 1 hora con el score pulmonar. Y te acuerdas que te dije, después de que el paciente recibe su terapia broncodilatadora, tú vas y para eso te sirve el score pulmonar y para ver si realmente te ha servido o no. Entró con 8,
sale con 6. Entra con 4, sale con 2. Algo así. O para hacerle un seguimiento. Y es a la hora, porque ¿cuánto demora la terapia de nebulizadora? Cada 20 minutos por 1 hora, idealmente. ¿Ya? Saturación clínica y decidir con eso, ¿no? Escalar, dar de alta o mandar para la UCI. Ahora, doctora, ¿qué sucede si mi tipo de crisis fue leve? Y si responde, ya doctora, si al cabo de 1 hora mi paciente ha recibido sus nebulizaciones con el microdosificador, porque no lo nebulizo, doctora, porque no lo necesita, con el microdosificador y el espaciador o la máscara para nebulizar, y mantiene un score pulmonar menor o igual a 3, así te lo voy a poner, score pulmonar menor o igual a 3, por el lapso mayor o igual a 1 hora, entonces tu paciente se puede ir de alta. Claro, siempre verifica la saturación, siempre verifica si tiene buena tolerancia oral, siempre verifica su estado general. Y si todo está chévere y después del tratamiento, se va a la casita. ¿Con qué indicación? Con salbutamol. Salbutamol va a recibir, por ahí has visto cómo indican, 2 PAF cada 4 a 6 horas por 3 a 5 días. En mi hospital, por ejemplo, ¿cómo lo indican? Ya señora, le colocan en un papelito, salió de su primer rescate, tiene un score pulmonar menor o igual a 3, el paciente se mantiene estable con una saturación adecuada, tolera vía oral, chévere. Yo sé que este paciente va a tolerar el tratamiento. Le ponemos, ¿no? Dar 2 PAF cada 4 horas por 2 días y luego 2 PAF cada 6 horas por 2 días. Y así cumplimos el lapso de los 3 a 5 días y respetamos las temporalidades. ¿Ya? Es más, algunos doctores que les da la temblorina, entonces le dan 2 PAF para 6 días, cada 2 horas por 2 días. Por ahí, y te tocó un paciente que ya tiene antecedente de hospitalizaciones previas, pero curiosamente en esta terapia que tú le has dado ha salido muy bien, pero tiene un potencial riesgo de retornar, ya, puedes darle cada 2 horas por 2 días más, prolongas un día más, no pasa nada. Pero este es el protocolo, ¿ya? Eso te lo menciono porque seguramente lo vas a ver en tu emergencia. Y el plan de acción, ningún paciente que se va de alta de emergencia debería irse sin un plan de acción, señora. Una vez que termine la terapia de rescate y la terapia que se le está instaurando, el paciente debe de acudir por consultorio externo, hacerse los exámenes correspondientes para ver y catalogar qué estadio o qué grado de severidad tiene con respecto a la enfermedad del asma. Si es que es un intermitente, leve, moderada o severa, y le explicas, ¿no? Señora, si no recibe tratamiento, a tiempo, el pequeño va a tener problemas cuando sea adulto de carácter respiratorio. Lo que más les asusta a las mamás es que no crezca y que no se desarrolle. Entonces, yo les digo a las mamás, mami, si no me lo tratas a tiempo, va a ser congresista. Entonces, ahí sí ya se asustan, entonces lo llevan, al toque lo llevan. Si no, sería chévere que ganemos como congresistas, pero no, que la plata no te gane. Entonces, salbutamol, 2 PAF, 4 a 6 horas por 3 a 5 días. Y dices, cita, lo tenemos que ver cita. Idealmente, el paciente tiene que ser reevaluado entre las 24 y 72 horas, no por emergencia, sino por consultorio externo. Ahora, ¿qué sucede, doctora, si mi paciente no respondió? ¿Qué hago? Ya, reclasifico. Reclasificas y la catalogas, ¿no? Y vas y manejas como una moderada. Ya, doctor, es como si hubiera recibido un paciente en moderada, sí. Y haces todo el manejo de moderada que ya hemos visto, que igual es la máscara espaciadora, el microdosificador, y cada 20 minutos, y ahí sí agregas el bromuro de hipatropio, ¿no? Entonces, si tu paciente te responde con esta segunda terapia, ya manejando como una crisis moderada, entonces, y tu score pulmonari permanece menor o igual a 3, la saturación de tu paciente se mantiene por encima de 94%, hay buena mecánica ventilatoria, hay buena tolerancia oral, se va a la casa con el tratamiento de leve. Pero eso dependerá de tu criterio. Si tú ves que por ahí tu paciente ya sí salió doctora, tiene un score pulmonar menor o igual a 3 y tiene una saturación de 94, pero yo todavía lo noto medio agitadito, ya, manténlo en observación un par de horas más y de ahí le das de alta con el mismo manejo de la leve. Depende cómo te pinte la pregunta y cómo te venga el paciente, porque tú sabes que tú estás aprendiendo aquí, no solamente para el examen, sino para el manejo de tus pacientes en emergencia.
Ahora, doctora, ¿qué pasa? Doctora, ya le he dado 2 ciclos de nebulización, así como usted me ha enseñado, le he dado, pero no salía el chibolo, no sale. Doctora, se va a quesear. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya, doctora. Voy a mantener Saba cada 20 min. Igual, con la máscara espaciadora, y le añades, ahí era, ¿no? Añadirle recién el bromuro de hipatropio. ¿Te acuerdas de que en la escala de moderada, recién cuando no respondía a un ciclo de Saba, le añadíamos el bromuro de hipatropio? Ya, acá le añades bromuro. ¿Era de 2 a 4? Sí, de 2 a 6 PAF cada 20 minutos posterior a cada PAF de salbutamol que le hayas dado. Cada 20 min. Doctora, no me ha respondido con el bromuro de hipatropio. Y ya voy en el segundo ciclo y mi paciente no sale. Sigue silbando, sigue con distrés. Es más, el score pulmonar sigue igualito que el inicio. Ya. En este momento es en donde tu criterio clínico te dice, doctora, no es una severa, pero es una moderada que puede ir para severa. Vamos a bolearla con sulfato de magnesio. Hazlo. Eso le va a ayudar. Entonces aquí piensas y das tu bolo de sulfato de magnesio. Así como te he enseñado que lo prepares, igualito, ¿ya? Licenciada, por favor, me prepara. Ya, mi paciente pesa, no sé, 10 kilos. 10 por 5, ya. ¿Qué? ¿Cuánto es? 50. 50 miligramos, lo vamos a diluir, licenciada, en 50 mililitros, porque no des mucho volumen, si no me lo encharcas, y le va a pasar endovenoso, licenciada, en 20 minutos. Y tú vas observando, vas monitorizando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, no se te vaya a quesear tu paciente, y por si acasito tienes al costadito tu gluconato de calcio. Entonces, y evalúas. Doctora, mi paciente ya recibió su bolo de sulfato de magnesio, y como va a tener que recibir endovenoso, doctora, yo lo hospitalizo. Lo hospitalizas. Si es que tu paciente persiste con distrés respiratorio, distrés respiratorio. Ah, ya, doctora, le doy el bolo de magnesio, lo observo. Y si a pesar del bolo de magnesio mi paciente persiste con distrés, ya, lo ingresas. Severa. Cuando es una severa y ves que está respondiendo, es decir, que después de la terapia inhalatoria ya le di, doctora, 2 ciclos, es más, y le di un tercer ciclo en donde he añadido el bromuro de hipatropio y mi paciente ya está respondiendo, ahí recién respondió, ya ha descendido de severa a moderada o leve, o sea, con un puntaje menor de ¿cuánto? ¿Cuánto es la moderada? De 4 a 6 es moderada, de 0 a 3 es severa. Entonces, doctora, ha descendido por menor o igual a 6, ¿ya? Porque puede ser menor o igual a 6 y aquí menor o igual a 3, ¿no? Para la leve. Pero ya, ha descendido de severa o se ha ido para moderada en el peor de los casos o en el mejor de los casos se ha ido para leve. Ya, doctora, ¿qué es lo que hago? Evalúas, ves cómo está nuevamente la saturación, si es que se mantiene, si es que hay uso de musculatura accesoria, si es que tolera la vía oral. Le vas a continuar con el salbutamol, que es el beta-2 agonista de acción corta, espaciado. En este caso ya es nebulización, no te vas a olvidar, continúas con las nebulizaciones. Y completas el corticoide sistémico, con su corticoide sistémico que era vía endovenosa, ¿no? La metilprednisolona, por ejemplo, y lo mantienes en observación. Un paciente con severa no se va a ir a su casa, lo mantienes en observación. Por lo menos hasta que el paciente realmente haya respondido clínicamente y se mantenga así por el periodo de 24 horas como mínimo, ¿ya? Obviamente los severos van a necesitar de oxígeno, así que un criterio para el alta es que el paciente esté con destete de oxígeno por un periodo mayor o igual a 24 horas, si no, no se puede ir. Si no responde, ya, sospechas de asma con riesgo vital. Y si es que es así, ya vas llamando a la UCI, vas pidiendo tu tubito, tu corrugado, vas preparando tu ventilador mecánico. Entonces, en asma de riesgo vital, si responde al tratamiento, que ya es un tratamiento mucho más invasivo, requiere igual estabilización, requiere hospitalización en UCI y observación. Independientemente de que vaya bien, se va a quedar en UCI y se va a quedar en observación. Y si no responde, pues tendrás que ver las terapias de apoyo.
Apoyo extraordinario le decimos, por ahí su catéter venoso central, uso de inotrópicos, porque tú sabes de que por ahí podría tener un foco neumónico que le ha descompensado todo el cuadro respiratorio, entonces tienes que hacer un manejo más especializado. Acá le pongo apoyo extraordinario porque esto ya no te van a ahondar más, eso ya es más para residentado. Solamente como para que tengas un criterio qué es lo que sucede, extraordinario. Muy bien, entonces, qué importante saber cómo manejar. Tú sabes el cuadrito de arriba que te he enseñado, tú me vas a dominar la emergencia porque te viene, uno, full bronquiolitis, te va a venir un montón en pediatría, full crisis asmáticas y full deshidrataciones. Si tú sabes manejar bronquiolitis, tú sabes manejar deshidrataciones y tú sabes manejar asma, vas a ser dueño del servicio de emergencia. Así que, de emergencia pediátrica, porque de adultos es otra cosita. Ya. Si hay puro IMA, ACV, por eso no soy de adultos. Ya.